Capítulo 141. La reunión de los Tomies. Brote de anomalía. Últimamente, su hermana pequeña había estado actuando de manera extraña. Yukinosita Haruno era un siscón extremo. No importaba que, ella quería proteger a su hermana, Yukino. Hasta el punto de que el control de Haruno sobre Yukino a veces iba demasiado lejos. Ya fuera que se tratara de las relaciones sociales de su hermana o de asuntos académicos, Haruno quería involucrarse y asegurarse de que todo saliera bien. Esta intensa necesidad de control hizo que Yukino se rebelara durante su adolescencia. Haruno era consciente de que ser demasiado controlador no era bueno. Pero ella simplemente no pudo evitarlo. Sin embargo, últimamente Haruno estaba profundamente preocupado. Su hermana se había vuelto misteriosa. Antes, sin importar lo que hiciera Yukino, Haruno podía descubrir fácilmente hasta el último detalle. Pero ahora estaba chocando contra una pared. El problema parecía haber comenzado poco después de que Yukino ingresara a Sobuhai. Su hermana desaparecía periódicamente, y por mucho que Haruno investigara, no podía encontrar ningún rastro. Luego, no mucho después, Yukino de repente solicitó una transferencia a la Academia Shuchin. Como siscón, Haruno entendía muy bien la personalidad de su hermana. Cuando Yukino ingresó por primera vez a la escuela secundaria, debería haber asistido a una escuela de élite como Shuchin, que se alineaba mejor con el estatus de la familia Yukinosita. Pero Yukino tenía su propio sentido de la justicia. Como alguien que creía firmemente en sus propios ideales, era socialmente inepta y no tenía paciencia para las reglas de la alta sociedad o la aristocracia. Entonces, cuando decidió asistir a Sobuhai, Haruno no se opuso. De hecho, fue Haruno quien convenció a su madre para que aceptara. Pero ahora, Yukino de repente quería transferirse a Shuchin. Definitivamente algo estaba mal. Haruno, quien se había graduado de Sobuhai, tenía conexiones profundas allí. Pero después de investigar a fondo, todavía no encontró una razón clara para el repentino traslado de Yukino. Esto la hizo sentir incómoda. Y ahora, Yukino estaba mostrando un nivel inusual de aversión al banquete. Con todas estas anomalías acumulándose, Haruno estaba cada vez más inquieto. En ese momento, cuando los tres entraron al local, dos jóvenes corrieron hacia ellos. Al verlos a ambos, tanto la señora Yukinosita como Haruno se sorprendieron. ¿La hija mayor de la familia Shinomiya? Las familias Yukinosita y Shinomiya rara vez interactuaban y tenían poco que ver entre sí. Ni Haruno ni su madre recordaban haber tenido una relación lo suficientemente cercana con la heredera Shinomiya como para que ella viniera a saludarlas. Pero Yukino, al ver a las dos chicas acercándose, tuvo una sensación de hundimiento. Ella los reconoció. Desde que se transfirió a Shuchin, naturalmente había oído hablar de Shinomiya Kaguya. Y en cuanto a Yasaka Ai, la había visto antes en la fundación. Ambas eran investigadoras de clase C y se habían cruzado en varias ocasiones. No están aquí por mí, ¿verdad? El corazón de Yukino se encogió. Y tal como ella temía. Kaguya hizo una ligera reverencia a la señora Yukinosita antes de sonreír y decir: Señora, conocí a Yukino en la escuela y nos hicimos amigas. Vine a buscarla al banquete. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, la señora Yukinosita quedó visiblemente sorprendida. ¿Su hija menor? Si Kaguya se hubiera referido a su hija mayor, Haruno, la señora Yukinosita no se habría sorprendido en lo más mínimo. Pero su hija menor, Yukino. Haruno también abrió los ojos en estado de shock. ¿Algo poseyó a su hermana? La completamente insociable Yukino. ¿De alguna manera se había hecho amiga de la heredera de uno de los 4 grandes conglomerados? Mientras tanto, Yukino tenía ganas de llorar. Su corazón se hundía rápidamente. Bueno, eso es genial. Que se diviertan, chicas. La señora Yukinosita, después de recuperarse de su sorpresa, les hizo un gesto de despedida antes de hacerse a un lado para darles algo de espacio a su hija y a Kaguya. Aunque no estaba segura de lo que estaba pasando, que su hija hiciera una amiga, especialmente una como Kaguya, definitivamente era algo bueno. Haruno también se disculpó con una leve reverencia y se alejó. Pero ella no fue muy lejos, pues observaba de cerca la conversación desde la distancia. Yukino se volvió hacia Yasaka Ai. No hay ninguna anomalía aquí, ¿verdad?
Aferrándose al último atisbo de esperanza, Yukino pidió confirmación. Pero Ayasaka Ai negó con la cabeza sin dudarlo, destrozando por completo esa esperanza. El rostro de Yukino se ensombreció. Ya estaba insensible a ello. Sinceramente, su suerte fue demasiado terrible. ¿Quién más se toparía con anomalías 3 veces seguidas? Ayasaka Ai señaló la plataforma elevada a lo lejos donde estaba sentada Shinomiya Tonie, luego le entregó su teléfono a Yukino. Le hizo un gesto para que leyera el informe de la investigación sobre Tomie. Mientras tanto, Kaguya observaba desde un lado, cada vez más confundida. Fue Ayasaka quien la arrastró para ver a Yukino. Y ahora, después de despedir a los demás, lo primero que Yukino preguntó fue si había alguna anomalía. Anomalías. El término era apropiado para Tomie. Pero ¿por qué Ayasaka parecía tener una conexión personal con Yukino? ¿Y por qué ambos parecían saber tanto sobre anomalías? Una leve sospecha surgió en la mente de Kaguya. Ayasaka le estaba ocultando algo. Y tenía que ver con anomalías. Cuando Yukino terminó de leer el informe de investigación de Tomie, quedó completamente atónita. Había visto muchas anomalías en la fundación. Pero Tomie era más que extraño. Tan solo una mirada hacia ella podía hacer que los hombres se enamoraran y las mujeres ardieran de celos, lo que finalmente los llevó a desmembrarla. Sin embargo, después de ser desmembrada, cada pieza cortada de su cuerpo podría regenerarse en un nuevo Tomie. Incluso la sangre que derramó en el suelo o en las paredes podría convertirse espontáneamente en otro Tomie. Esto fue una locura absoluta. Al ver que Yukino colgó el teléfono, Ayasaka Ai no perdió tiempo y bajó la voz y preguntó. «Investigador Yukino, ¿trajo algún equipo proporcionado por la fundación?» La razón por la que Ayasaka había buscado a su compañera de la fundación era precisamente para comprobar si estaba armada. Aunque el equipo estándar de la fundación no era tan poderoso como el que usaban las fuerzas de tareas móviles, todavía era muy superior al armamento convencional. Incluso a un investigador de clase C se le proporcionaría algún equipo. Con el equipamiento de la fundación, contener a Tomie todavía sería imposible, pero al menos tendrían algún medio de resistencia. Al oír esto, Yukino negó con la cabeza. Ayasaka suspiró, pero no estaba sorprendida. El equipo estándar de la fundación para los investigadores de clase C no era particularmente compacto ni fácil de ocultar. Y como se trataba de un banquete de alta sociedad en Japón, llevar cualquier arma visible estaba fuera de cuestión. La propia Ayasaka no había traído nada por la misma razón. Ahora, Yukino estaba empezando a entrar en pánico. Cada vez llegaban más invitados. Si la anomalía de Tomie se activó aquí, cientos, no, miles de vidas podrían ser extinguidas como si fueran papel. ¿Y si todos aquí murieran? El propio Japón podría verse sumido en un caos absoluto. La élite financiera reunida aquí controlaba esencialmente la economía del país. Si desapareciera, desencadenaría una conmoción masiva. Sin mencionar que su madre y su hermana también estaban allí. Tenemos que hacer algo, dijo Yukino con ansiedad. Ayasaka negó con la cabeza. Ya contacté con la fundación. Deberían estar movilizando un equipo de contención ahora mismo. Actuar imprudentemente ahora solo alertará a la anomalía y provocará que se active prematuramente. Eso sería el peor resultado. Yukino frunció el ceño, queriendo discutir. ¿Cómo pudieron no hacer nada? ¿Confiar todo a la fundación? Ella siempre había desconfiado de la fundación SCP. Borraron la memoria de las personas por la fuerza, usaron vidas humanas como sujetos de prueba, personal de clase D, y actuaron como una entidad autoritaria, ejerciendo poder sobrenatural sin tener en cuenta las vidas humanas. Ella no podía confiar su vida y la de su familia a una organización así. Al notar la inquietud de Yukino, Ayasaka frunció el ceño. Seguir las órdenes de la fundación y cooperar es el deber más básico de un investigador. Al principio, yo también tenía mis dudas sobre la legitimidad de la fundación. Pero, en realidad, son mucho más justos de lo que creen. Yukino quedó atónita por un momento. Y en ese momento, llegaron tanto el conglomerado Suzuki como el conglomerado Senzaemon. Muy parecido a la entrada de la familia Shinomiya. Los primeros en bajar de los lujosos vagones centrales no fueron los jefes de familia, pero unas jovencitas más bien impecables. Suzuki Tomie.
Senzaemon Tomie. Estas dos chicas eran indistinguibles de la Tomie sentada en la plataforma principal. Desde su apariencia hasta su figura y sus gestos, eran completamente idénticas. Ni siquiera trillizas idénticas serían tan compatibles. Mientras las familias restantes del conglomerado se reunían. Capítulo 142. Protección y ser protegido. El aterrador infierno de Tomie. La atmósfera en el salón de banquetes había alcanzado su punto máximo. Los ojos de los hombres y mujeres presentes cayeron inconscientemente sobre uno de los tres Tomies, y una vez que lo hicieron, ya no pudieron apartar la mirada. Suzuki Tomie y Senzaemon Tomie ocuparon sus asientos con naturalidad. Incluso los jefes de familia les levantaron las faldas. Mientras los otros dos Tomies tomaban asiento, los tres se miraron con evidente disgusto. De hecho, antes de esto, ya se habían atacado innumerables veces. La razón por la cual los conglomerados financieros fueron manejados de manera laxa fue que una parte de su poder se había desviado hacia estos conflictos internos. El banquete comenzó según lo previsto. Sin embargo, ninguno de los actos previstos originalmente se llevó a cabo, pues la mirada de todos seguía fija en los tres Tomies. El primero en dar un paso adelante fue Shinomiya Ganam. Ante los gobernantes de los numerosos conglomerados financieros de Japón, que constituyen esencialmente la mitad del poder económico del país, declaró: Anuncio que Shinomiya Tomie es la hija legítima de la familia Shinomiya y de ahora en adelante será la sucesora, asumiendo el cargo de jefa del conglomerado financiero Shinomiya. Al oír esto, si hubiera ocurrido en circunstancias normales, los numerosos responsables financieros presentes habrían pensado que habían oído mal. ¿Entregar uno de los cuatro grandes conglomerados a una hija adoptiva de origen desconocido? Debe estar loco. O tal vez esto era una trampa, una estratagema de la familia Shinomiya para devorar a los otros conglomerados. Sin embargo, en ese momento, ni un solo líder financiero mostró sorpresa. Miraron a Tomie y sintieron que esta decisión era completamente natural. Mientras tanto, la mayoría de las mujeres presentes comenzaron a torcer sus caras en señal de celos, mostrando expresiones de locura mientras escaneaban los alrededores en busca de armas. Y justo después de Shinomiya Tomie, los jefes de las familias Suzuki y Senzaemon hicieron anuncios similares. En esencia, sus conglomerados girarían en torno a Tomie a partir de ahora, dándole todo. Como una jauría de perros falderos obedientes que ofrecen su lealtad inquebrantable. Una vez hechas las declaraciones, todos volvieron sus miradas hacia Tomie, como si esperaran que ella dijera o anunciara algo. Y en ese momento, ante la atenta mirada de todos, Shinomiya Tomie se levantó primero. Señalando a Suzuki Tomie y a Senzaemon Tomie, habló con una voz melodiosa y encantadora como una campana. Por mi causa, mátalos. Las palabras de Tomie fueron como la trompeta que anunciaba el inicio de la guerra. La atmósfera sofocante del salón de banquetes estalló por completo. El primero en actuar fue Ganam. Como fundador del conglomerado financiero Shinomiya, era el que tenía mayor fuerza de voluntad entre los presentes. Sin embargo, también era quien más tiempo llevaba bajo la influencia de Tomie. A la entrada del local, justo antes de decidir si asistir o no al banquete, ya había arremetido contra Kaguya. Incluso había declarado que renunciaría a todas sus ganancias si fuera necesario, solo para satisfacer la vanidad de Tomie, dispuesto a sacrificarlo todo por ella. Con solo esto, era evidente que su personalidad ya estaba completamente distorsionada. A pesar de su mediana edad, Ganam se movía con agilidad. Saltó rápidamente sobre la mesa del comedor, agarró un cuchillo de cocina y se lanzó directamente hacia los otros dos Tomies. Sus movimientos eran precisos y decisivos, el cuchillo apuntaba directamente a la garganta de Suzuki Tomie. En ese momento, el jefe de la familia Suzuki también se abalanzó, bloqueando el camino de Suzuki Tomie. Incluso extendió el brazo para interceptar el ataque de Ganam. El cuchillo atravesó el antebrazo del patriarca Suzuki, desgarrando el músculo por completo. Ganam había usado toda su fuerza. Sin embargo, el patriarca Suzuki parecía imperturbable ante el dolor y le sonrió a Suzuki Tomie. Mira, Tomie, bloqueé el cuchillo por ti. Soy quien más te ama en este mundo. Habló con profundo afecto, como si este acto fuera prueba de su devoción. Sin embargo. Idiota inútil. ¿Por qué no lo detuviste del todo? Me duele. ¿No lo ves? Suzuki Tomie se agarró la mano con dolor.
había levantado la mano para bloquear el ataque. Aunque el cuchillo había atravesado el brazo del patriarca Suzuki, rozó levemente la palma de Suzuki Tomie. Pero comparada con su herida, la suya no era nada. Solo necesitaba un simple vendaje, pero aún así tuvo la audacia de reprender al patriarca Suzuki por su incompetencia. El patriarca Suzuki parecía algo agraviado. Quizás esta era una de las pocas veces en su vida que había mostrado tal expresión. Pero Suzuki Tomie no le prestó atención en absoluto, ignorando el hecho de que su brazo había sido perforado. ¿Por qué me miras? ¿Eres tonta? Alguien intenta matarme. Ve a matar a esa zorra. ¿No dices siempre que me amas más que a nadie en este mundo? Entonces, ¿por qué no te has mudado todavía? Antes de que ella terminara de hablar, el patriarca Suzuki de repente agarró el cuchillo que todavía estaba alojado en su brazo. Sin dudarlo, sacó la espada, la sujetó con fuerza y se abalanzó sobre Shinomiya Tomie. A pesar de la sangre que brotaba de su herida. Una herida que, si no se curaba, pronto le provocaría un shock. No le importó. La multitud en el salón de banquetes observó esta extraña exhibición de violencia, pero nadie gritó. Por el contrario, muchas personas comenzaron a movilizarse, deseosas de unirse a la batalla por Tomie. Los que habían llegado antes al lugar y habían pasado más tiempo observando a Tomie fueron los primeros en dar un paso al frente. Incluso las mujeres compartieron la misma reacción, con los ojos llenos de celos y odio mientras se acercaban lentamente a uno de los tres Tomies. Sin embargo, los tres Tomies parecían completamente ajenos a la extraña atmósfera que los rodeaba. Continuaron lanzándose insultos unos a otros, hablando en los tonos más arrogantes, escupiendo palabras venenosas y albergando la más profunda malicia el uno hacia el otro. Haruno se apretó la boca con fuerza, tratando de reprimir la abrumadora necesidad de gritar. No entendía cómo este banquete se había convertido en una pesadilla tan horrible. Incluso ella, considerada perfecta en todos los sentidos, estaba ahora sumida en el pánico y no sabía qué hacer. Instintivamente, se giró para mirar a su hermana menor. Pase lo que pase, al menos tenía que protegerla. Cuando giró la cabeza, vio que su hermana miraba el escenario con una expresión intensa, como si quisiera hacer algo. Sin dudarlo, Haruno corrió hacia Yukino. Yukino, tenemos que salir de aquí. Se están volviendo locos. Haruno agarró la mano de Yukino, intentando apartarla. Pero Yukino se liberó de inmediato y exclamó con vehemencia. No podemos escaparnos ahora. Tenemos que hacer algo. Si esto continúa, todo se arruinará. Haruno, al escuchar esto, ya no tuvo tiempo de preocuparse por las emociones de Yukino. En este momento, escapar era mucho más importante que el bienestar mental, como mínimo, necesitaban mantenerse con vida y abandonar ese lugar retorcido. ¿Y qué puedes hacer? Replicó Haruno con frialdad. No puedes hacer nada. Yukino abrió la boca para discutir. Era diferente a su hermana. Sí que lo era. Pero las palabras se le atascaron en la garganta, sin poder salir. Fue investigadora de la fundación. Sabía cosas que su hermana desconocía sobre entidades anómalas. ¿Y qué? Ella no tenía equipo estándar, ni experiencia en contener anomalías, no era diferente de su ignorante hermana. No, quizá era aún peor. Si hubiera sido su hermana en su lugar, si hubiera sido Yukino Shita Haruno quien se hubiera unido a la fundación, seguramente no estaría tan indefensa. Al pensar esto, las lágrimas de Yukino comenzaron a caer. Al final, ella realmente estaba tan impotente como siempre. Yukino Shita Yukino, no has cambiado nada. Sigues sin poder hacer nada. No puedes. Murmuró Yukino, culpándose a sí misma por su impotencia. Señorita Yukino Shita Haruno, vaya y traiga a la señora de vuelta primero, mientras aún hay tiempo. Le recordó a Yasaka Ai. Haruno, agarrando la mano de su madre, temblaba incontrolablemente. ¿Era esta todavía su madre? Al ver que la señora Yukino Shita estaba a punto de seguir adelante, Haruno decidió tirar de su madre con todas sus fuerzas, intentando arrastrarla a la fuerza. Y en ese momento, se produjo un cambio repentino. El caos en el escenario parecía haber llegado a su fin. En medio de la refriega, Garan, con gran esfuerzo, encontró una abertura y finalmente hundió el cuchillo que tenía en la mano en el cuerpo de Suzuki Tomie. La sangre salpicó como si nada hubiera costado.
El caos se detuvo al instante y todos parecieron haber sido presionados con un botón de pausa, todas las miradas se volvieron hacia el Suzuki Tomie empalado. Solo Garan continuó con sus acciones. Puñalada tras puñalada, hundió el cuchillo en el cuerpo de la niña. Grieta. Este fue el sonido de Garan pisando la articulación de la pierna de Suzuki Tomie, rompiéndole el hueso. Después de romperle una pierna a Suzuki Tomie, utilizó el cuchillo para cortarla y la arrojó a un lado. Los gritos de Suzuki Tomie resonaron por todo el lugar, desgarradores y dolorosos, suficientes para evocar compasión incluso en los corazones más fríos. Pero nadie se movió. Los ojos de todos estaban fijos, observando cómo Garan continuaba desmembrando a Suzuki Tomie, como si fuera un ritual sagrado. El pecho de Suzuki Tomie fue desgarrado y había sangre, carne desgarrada y órganos esparcidos por el suelo. Sus extremidades fueron rotas a la fuerza y luego desprendidas poco a poco con el cuchillo. Desde el principio hasta el final los gritos nunca cesaron. Finalmente, Garan hundió el cuchillo en la garganta de Suzuki Tomie, cortándole la cabeza y sosteniéndola en su mano. Como si buscara aprobación, levantó la cabeza hacia Shinomiya Tomie. Mira, la maté. Tomie, te quiero muchísimo. Nadie te quiere más que yo. Sin embargo, antes de que Shinomiya Tomie pudiera responder, al momento siguiente, la multitud enfurecida lo devoró. Todos se apresuraron hacia adelante, comenzando a pelear y desmembrar a Suzuki Tomie. Aquellos que no pudieron conseguir un trozo se volvieron hacia Shinomiya Tomie y Senzaemon Tomie, queriendo replicar la escena que acababan de presenciar. Aruno, aún conservando algo de cordura, miró esta escena, con las piernas temblando. Tuvieron que escapar. Pero ella no podía moverse. Su cuerpo estaba completamente dominado por el miedo, incapaz de dar ni un solo paso. En ese momento, una mano cortada fue arrojada desde la pelea y voló hacia la señora Yukinoshita y Aruno. La señora Yukinoshita, al ver la mano cortada volando hacia ella, inmediatamente extendió la mano, sus ojos se llenaron de deseo. Aruno, por otro lado, cerró los ojos. Su cuerpo no podía moverse, pero su intuición le decía que si entraba en contacto con esa cosa, las consecuencias serían peores que la muerte. Pero en ese momento, tanto la señora Yukinoshita como Aruno fueron tirados hacia atrás y cayeron al suelo. Un mantel fue arrojado frente a ellos, bloqueando el paso de la mano cortada y la sangre. Cuando Aruno abrió los ojos, vio que la persona que estaba frente a ella y su madre no era otra que su hermana menor, a quien siempre había protegido. Por primera vez en su vida, Yukino se paró frente a su madre y hermana, usando su propia fuerza para protegerlas. Aunque su cuerpo temblaba, su corazón latía aceleradamente y el miedo amenazaba con consumirla en cualquier momento. Yukino todavía actuó. Jadeando pesadamente, Yukino arrojó el mantel, agarró a su madre y a su hermana y huyó hacia atrás. La escena detrás de ellos se había convertido completamente en un infierno. Innumerables personas se abalanzaron sobre ellos, con los ojos llenos de fanatismo, sosteniendo cuchillos y tenedores, desmembrando a los tres Tomie. Los regaños de Shinomiya Tomie y los lamentos de Senzaemon Tomie aún se podían escuchar, pero parecieron solo excitar aún más a la multitud. Los hombres desmembraron a Tomie, levantando los pedazos del cadáver, besándolos, devotamente como creyentes. Las mujeres pelearon por Tomie, pegando su cabello al de ellas, pegando su carne a sus cuerpos, uniendo sus extremidades a las suyas. Y ya fueran extremidades, carne destrozada o incluso sangre derramada, todo empezó a retorcerse lentamente. Esta escena no era nada menos que un infierno con temática de Tomie. Capítulo 143. Somos la Fundación SCP, somos el último escudo de la humanidad. Yukino tiró desesperadamente de su madre y su hermana, usando toda su fuerza para distanciarse del infierno detrás de ellas. Aruno finalmente recuperó el sentido. Mirando a su hermana menor, que apretaba los dientes y avanzaba, Aruno sintió una extraña agitación en su corazón. Su hermana parecía haber cambiado. Recuperándose de su miedo, Aruno ayudó a su hermana a sacar a la señora Yukinoshita. Al ver que su madre seguía intentando mirar atrás y se resistía a irse, Aruno sintió un escalofrío. Decidió quitarse la bufanda y envolverla alrededor de los ojos de la señora Yukinoshita. Después de bloquear la visión de la señora Yukinoshita, la resistencia se debilitó ligeramente. Pero aún no había señales de que volviera la cordura. En ese momento, Aruno no pudo evitar mirar hacia atrás.
Esa única mirada hizo que su cordura se desplomara. La escena detrás de ella era suficiente para dejar en cero, al instante, la cordura de cualquier persona común y corriente. Hombres y mujeres, deleitándose con los miembros cortados y la sangre de Tomie. Las mujeres que se habían incrustado el cabello y la carne de Tomie ahora tenían horribles tumores que crecían en los puntos de contacto. De los tumores sobresalían vasos sanguíneos que se extendían claramente por todo el cuerpo, incluyendo la cabeza y el corazón. Los rostros de estas mujeres ya estaban distorsionados, sus rasgos faciales cambiaban sutilmente, su piel se transformaba. En estas mujeres apareció un rostro que pertenecía únicamente a Tomie. Sus expresiones eran seductoras, hechizantes hasta el punto de ser demoníacas, como si fueran los seres más bellos del mundo. En las esquinas de sus ojos, silenciosamente apareció un lunar en forma de lágrima. En cuanto a los hombres que habían levantado los pedazos del cadáver y los habían adorado devotamente, ya no eran humanos. El peor fue Gaan, cuyo cuello, brazos y muslos estaban cubiertos por la carne destrozada de Tomie. Ahora, en estas áreas habían crecido las cabezas de Tomie. Múltiples cabezas brotaron del cuerpo de Gaan. Se había convertido en un monstruo cubierto de fujicos, y la proliferación aún continuaba. Después de que les creciera el cuello, los Tomie apegados a Gaan comenzaron a pelear entre sí. Los que solo tenían cabezas usaron sus dientes para morder a los Tomie cercanos. Aquellos con manos extendidas para torcer los cuellos de otros Tomie, todavía tratando de hacer que Gaan se mueva para adquirir herramientas para matar. Aún más aterradores eran el suelo, las paredes, las mesas del comedor y las cortinas. Estas superficies, salpicadas con la sangre de Tomie, eran ahora lentamente cabezas de Tomie incompletas y malformadas. Hacia donde quiera que miraras, había grotescas cabezas de Fujiko. Crecieron de la alfombra, de las cortinas, de unas cuantas células de sangre. El impacto de la escena fue horroroso, suficiente para hacer que la cordura de cualquiera se desplomara. Lo más desesperanzado fue que la multitud enloquecida todavía estaba de fiesta como si fuera un festival, masacrando a los Tomie recién crecidos. Más sangre y carne desgarrada salpicaron, haciendo crecer nuevos Tomie. Era previsible que, si no se controlaba, este lugar de fiesta se convertiría en un caldo de cultivo para Tomie. A partir de aquí surgirían innumerables Tomie, continuando este proceso infernal. Una escena así era absolutamente desesperanzadora. Aunque habían escapado temporalmente, las pupilas de Aruno todavía temblaban incontrolablemente. Ese monstruo. Chiba, no, Japón o incluso el mundo entero, probablemente sería destruido por ese monstruo. Después de llevar a su madre a una zona segura, Yukino cayó de rodillas, completamente exhausta. Ella siempre había sido terrible en los deportes, y las acciones que acababa de realizar solo fueron posibles gracias a una enorme descarga de adrenalina. Una vez que se detuvo, su cuerpo se rindió por completo. Mirando el infierno a lo lejos, los ojos de Yukino se abrieron. ¿Esto fue una anomalía? Kaguya, observando desde lejos, vio a su padre siendo utilizado como campo de batalla por los múltiples Tomie que crecían de su cuerpo. Al final, destrozado por la lucha, murió, y su cadáver se convirtió en un caldo de cultivo para Tomie. Al ver esto, Kaguya sintió dolor y tristeza. El fundador de la familia Shinomiya, su timonel, su padre, había tenido un final tan espantoso. Ayasaka, ¿qué hacemos? ¿Correr? Si no matan a esa cosa, Japón será destruido, ¿verdad? Kaguya le preguntó a Ayasaka Ai, con la voz llena de impotencia. No era una pregunta sincera que buscara respuesta, sino más bien un arrebato emocional. Pero entonces, Ayasaka Ai volvió la mirada hacia la entrada del local. Siguiendo la línea de visión de Ayasaka, los ojos de Kaguya se abrieron en shock. Yukino y Aruno también notaron la actividad inusual en la entrada. Figuras vestidas con trajes de aislamiento blancos, con gafas tácticas y máscaras de gas, ingresaban de manera ordenada. Llevaban lanzallamas que parecían sacados de una película de ciencia ficción, con pequeños tanques de combustible atados a sus espaldas, marcados con símbolos de peligro. Detrás de ellos había otro equipo, vestido con una armadura de color negro intenso. Su armadura parecía sacada de una fantasía, sin costuras visibles, como si fuera una única pieza natural. En el pecho de la armadura había un disco del tamaño de un puño que emitía una luz blanca brillante.
A pesar del aparente peso de la armadura, estos individuos se movían silenciosamente y con agilidad, completamente sin obstáculos. Llegamos al lugar del brote anómalo. Alto nivel de amenaza anómala, con indicios de propagación. Se cancela la misión de contacto anómalo. Se inicia el protocolo de contención de inmediato. Órdenes recibidas. Iniciando la contención de la anomalía. Utilizando la información proporcionada por el investigador de clase C Ayasaka Ai. Equipando lanzallamas para la contención inicial. Escuadrón armado C3, flanco izquierdo. Escuadrón armado C7, flanco derecho. Si los lanzallamas resultan ineficaces, retírense inmediatamente. De lo contrario, rodeen por la retaguardia. Escuadrones restantes, síganme. Equipos de 3 personas, formación triangular. Prepárense para el ataque. Conserven un espécimen anómalo original. Eliminen al resto. Cuando el agente de clase B con armadura negra transmitió las órdenes de la Fundación, los escuadrones armados y los equipos especiales entraron inmediatamente en acción. Ignoraron la escena infernal que se desarrollaba ante ellos y avanzaron sin dudarlo. Cada equipo de 3 se movió en una formación triangular, cada miembro mirando en una dirección diferente para asegurarse de que pudieran monitorear a sus compañeros de equipo en todo momento. Al ingresar al recinto, inmediatamente activaron sus lanzallamas. Un resplandor carmesí envolvió cada parte de Tommy a su alcance. Su cabeza, sus miembros amputados e incluso su sangre. Gritos agudos y agonizantes resonaron por todo el lugar. Al ver esto, Aya Yasaka dejó escapar un suspiro de alivio. Por fin llegó la Fundación SCP. Mientras tanto, Kaguya y Aruno miraron en estado de shock al grupo desconocido que tenía frente a ellos. Estas personas estaban altamente entrenadas, equipadas con equipo de última generación como nunca antes habían visto y no mostraron ningún miedo ante la aterradora entidad que era Tomie. Ambos provenían de familias ricas y habían conocido soldados de élite y guardaespaldas poderosos. Pero ninguno de ellos podía compararse con esta gente. Porque, fueran soldados o guardias privados, seguían siendo humanos. Ante una pesadilla infernal como esta, el miedo se apoderaba de sus corazones. Algunos incluso retrocedían. Pero este grupo era completamente diferente. Era como si hubieran nacido para manejar anomalías como Tomie. Sus pasos eran firmes e inquebrantables, sus acciones, fluidas y decididas. Encarnaban la esencia misma de la esperanza y el coraje. Y la más afectada por esta visión fue sin duda Yukino. Al observar a estos individuos marchar sin miedo hacia el infierno, recordó sus suposiciones anteriores. Una organización como esta no sería una fuerza opresiva, una que dominara arbitrariamente a la humanidad. En ese momento, un agente de la Fundación, vestido con equipo táctico de color negro azabache, se acercó al grupo. Investigador Aya Yasaka, investigador Yukino Shita, gracias por proporcionarnos información sobre la anomalía. Hemos confirmado que el fuego es una medida de contención eficaz. Ninguno de ustedes lleva equipo estándar ni está armado con un lanzallamas especializado para Tomie. Por favor, evacúen inmediatamente. La operación de contención posterior se llevará a cabo bajo la dirección del Consejo 5. Hay un vehículo estacionado afuera para transportarlos. Debido al cognito peligro de nivel medio asociado con esta anomalía, ambos deben someterse a procedimientos de borrado de memoria. Les solicitamos su comprensión. Para las personas que ya presentan síntomas graves de cognito peligro, no hay necesidad de preocuparse, nuestro equipo de respuesta está equipado con amnésicos de clase D. Una vez que los amnésicos surtan efecto, la influencia cognito peligrosa debe neutralizarse. Tras un periodo de observación, las personas afectadas pueden reintegrarse a la sociedad sin peligro. Después de entregar estas declaraciones, el agente les entregó 2 piezas de equipo estándar de la Fundación. Yukino agarró el engranaje, sujetándolo con fuerza. Al escuchar al personal de la Fundación mencionar el borrado de memoria una vez más, finalmente entendió. Finalmente comprendió por qué la Fundación SCP insistía en borrar a la fuerza la memoria de las personas. Una escena como esta, parecida a una visión del mismísimo infierno, era algo que era mejor olvidar. El borrado de la memoria no fue un acto de opresión. Fue una medida para proteger la cognición humana. Este principio había sido enfatizado repetidamente en las doctrinas de la Fundación, pero solo ahora ella comprendió plenamente su significado.
Kaguya observó mientras Ayayasaka aceptaba el equipo, incapaz de contener por más tiempo su pregunta. ¿Quiénes son ustedes exactamente? ¿Cuándo se unió Ayasaka a la fundación? Ayayasaka miró a su señora y suspiró impotente. Ella había querido mantener esto en secreto por el resto de su vida. Cuando se trataba de anomalías y la fundación SCP, lo mejor que uno podía hacer era permanecer ignorante. Desafortunadamente, Kaguya tuvo la peor suerte posible esta vez, al encontrarse cara a cara con una entidad como Tomie. Ya no había forma de ocultar la verdad. El agente dudó un momento antes de responder. Somos la Fundación SCP. Nuestra misión es asegurar, contener y proteger. Aseguramos las anomalías, contenemos las anomalías y protegemos a toda la humanidad y su percepción de la realidad, garantizando que las personas sigan viviendo en un mundo normal. Somos el último escudo de la humanidad. No retrocedemos. Lo sacrificaremos todo para proteger a la humanidad. En cuanto a los asuntos personales de la investigadora Ayayasaka, no estoy autorizado a revelarlos. Puede preguntarle directamente antes de que le borren la memoria. Kaguya se quedó en silencio. El último escudo de la humanidad. ¿Cómo se suponía que iba a argumentar en contra de eso? Ella miró hacia su criada y vio que Ayayasaka le dedicaba una sonrisa amarga. En ese momento, finalmente entendió. Así que esta era la verdad. Del otro lado, Haruno miró a su hermana en estado de shock. ¿Cuándo se había unido su hermana pequeña a una organización tan insondable? Un torrente de preguntas acudió a sus labios. Pero cuando Haruno vio la expresión de Yukino, se los tragó todos. Yukino. Realmente había cambiado. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwartz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.